Como la pobreza no es casualidad. Todos pensamos, sí, Guatemala es un país pobre, no tenemos recursos, la política, etc. Surs les va a exponer hoy el caso de Panamá. Panamá el día de hoy es una de las economías más sanas de la región, una de las economías que más crecimiento tiene, y no es ningún milagro, no están sentados como otros países en un manto de petróleo ni nada de eso. Ha sido por ciertos factores que se han dado, y yo creo que nadie mejor que Surs Pierpoint para exponérselos. Por favor, recibámoslo con un fuerte aplauso. Que más sabe gracias por la presentación. Sí, antes de la presentación, porque traje una presentación para hablar un poco sobre la ciudad de Colón, quisiera tal vez hablar un poco más allá de lo que dijo Carmina sobre el background que tengo. Mi bisabuelo llegó a Panamá en 1906 para trabajar en la construcción del canal y se quedó. Conoció a una colonense, mi abuela nació en Colón, mi papá nació en Colón. Yo por accidente de la historia nací en la capital, en la ciudad de Panamá, pero al año llegué a vivir en Colón. Estudié afuera, pero tengo 30 años ya de estar trabajando en la zona libre de Colón, en una empresa de logística. Y la zona libre de Colón lleva 65 años de haberse fundado. En 1948, un grupo de la Cámara de Comercio de Colón, preocupado por la suerte de la ciudad, cabildeó exitosamente al entonces presidente Enrique Jiménez una idea de lo que era básicamente un copy-paste de la ley de zonas francas de los Estados Unidos, que data de 1936. ¿Y qué es la zona libre de Colón? Hoy día la zona libre de Colón es un emporio comercial que contrata a 30.000 personas, que mueve 15.000 millones de dólares de exportación de rubros desde calzado, confecciones, textiles, electrónica, etc., hacia la región que es Centroamérica, Caribe y Pacto Andino. Ese éxito ha venido en la medida de que no solamente la zona libre, sino el gobierno también ha visto mediante la creación de una ley 41 de incentivar que se establezcan en Panamá sedes multinacionales, y el caso ejemplar que tenemos nosotros es la multinacional Procter & Gamble, que hace 5 años, producto de esta ley, mudó sus sedes de Caracas, Venezuela, a la ciudad de Panamá, trasladando 700 ejecutivos y su sede latinoamericana a Panamá. Acto seguido se instalaron en la zona libre de Colón, son clientes de la empresa que yo represento y usan la zona libre como un punto de redistribución. Aquí viene todo esto, al hecho de que pienso que la gente responde a incentivos. Diría yo que eso es una frase que para mí se ha vuelto casi vital en mi forma de pensar, en la medida de que si nosotros logramos canalizar los incentivos de tal manera que se pueda dar una inversión, en el sentido de que los incentivos que se crean mediante una visión público-privada puede dar el desarrollo que hoy día representa la zona libre de Colón. Obviamente el hecho de que tenemos un ferrocarril, el canal, la zona libre, el aeropuerto, Copa, todo eso no ha sido un accidente, ha sido producto de un gobierno que en cierta medida se ha dejado influenciar por el sector privado, y como bien lo dijo Carmina, hoy día estamos con un 4.5% del desempleo. La tasa de desempleo en Panamá, prácticamente estamos hablando de pleno empleo, y representa un problema en la medida de que la educación pública en Panamá, un dato, anécdota, el 50% de los aplicantes a la Universidad Nacional Panameña fracasan el examen de admisión porque no reúnen el conocimiento básico para poder admitirse a la universidad. Y eso es un gran problema que tenemos nosotros. La administración Martinelli, el presidente actual de Panamá, lo que ha hecho es crear un programa que se conoce como Crisol de Razas. El Crisol de Razas, el programa de inmigración, lo que está tratando de crear es la facilidad para que extranjeros se radiquen en Panamá para poder así cubrir el déficit que tenemos de mano de obra. Ha sido muy exitoso y hemos visto cómo de nuestros países vecinos se han
venido a trasladar personas para instalarse en Panamá. Muy jocosamente yo he dicho que debiéramos de levantarle una estatua a Hugo Chávez en Panamá, porque ha sido la razón. Nosotros en Panamá hemos recibido muchos venezolanos que huyen de una situación caótica, de un gobierno que poco a poco está destruyendo una sociedad que tiene los mayores recursos petroleros del mundo y que esa trillonada no ha sabido invertirla de una manera, digamos, racional. Tal vez pasemos entonces a la presentación. Podemos bajar las luces un poco para que se pueda ver. Bueno, para los que conocen su geografía, el lugar más estrecho del hemisferio es el Istmo de Panamá. Cristóbal Colón en sus primeros viajes estuvo por la costa. El señor Balboa descubrió el Pacífico desde las costas de Panamá. Y bueno, desde el siglo XVI ha sido un lugar donde los españoles lo usaron como el punto del cruce del oro inca, oro y plata inca, hacia España, y lo que creó la fortaleza de lo que fue España hasta el siglo XVIII. La próxima, por favor. Son 80 kilómetros desde la capital hasta Colón. Lo que está en blanco ilustra lo que es la antigua zona del canal, una franja de 80 por 50 kilómetros que fue creada en 1903 como prácticamente el primer acto de la fundación de la República de Panamá. Fue firmar con los Estados Unidos un tratado que les daba en perpetuidad esta franja para poder desarrollarla, para hacer el canal. Los que acuerdan de su historia, el francés de Lesseps, que había hecho el canal de Suez en Egipto, pensó que iba a ser algo sencillo y se traslada a Panamá en 1880, y después de 8 años y haber perdido a su esposa y varias hijas producto de la malaria y la fiebre amarilla, guindan los guantes después de haber invertido aproximadamente 2.5 mil millones de dólares en el dinero medido hoy. Así que la razón por la cual mi bisabuelo llega a Panamá siendo un doctor de medicina tropical es porque en Texas, en esos tiempos, a inicios del siglo XX, todavía había malaria en Estados Unidos, y él, como conocedor del tema, y como el esfuerzo federal norteamericano fue primero controlar la situación para poder entonces permitir la construcción del canal, fue cuando él llega en 1906. La próxima, por favor. Esta es una foto de lo que es la ciudad de Panamá, visto desde la bahía de Panamá, lo que llamamos la avenida Balboa o la cinta costera. Hace 2 noches el CEO de DHL, la empresa alemana, la más grande de logística y socio nuestro en Panamá, comentó que no hay ninguna ciudad en Alemania que tiene la cantidad de rascacielos que tiene la ciudad de Panamá. Y para cualquiera que lo visita por primera vez, definitivamente que es una vista impresionante. Pero si nos trasladamos a esos escasos 80 kilómetros a la costa atlántica, llegamos a lo que es la ciudad de Colón, fundada en 1850, básicamente como un esfuerzo norteamericano para tratar de crear una ruta más expedita entre Nueva York y la ciudad de San Francisco en la costa oeste de los Estados Unidos. Porque para los que se acuerdan de su historia, el tema de llegar de Nueva York a San Francisco no era tan fácil como solamente cruzar, porque en 1850 todavía había situación de los nativos que vivían en esa área y que no gustaban mucho de los que querían cruzar o quedarse por ahí, y por la ruta del
Cabo de Hoyos tampoco era muy seguro y era muy demorado, así que resultó ser mucho más fácil hacer esta conexión ferroviaria en 1850, justo cuando se descubre el oro en California en 1848, así que el éxito fue total desde el inicio y en su momento el ferrocarril de Panamá era la acción más cotizada en la bolsa de Nueva York, al estilo de lo que hubiera sido el Apple o Microsoft de su tiempo. Lastimosamente, no sé cuántos de ustedes vieron la película Quantum of Solace de James Bond, fue filmada en Panamá y los productores les gustó tanto Panamá porque podían hacer varios países en un solo lugar y escogieron parte de la trama es que hay unos eventos que ocurren en Haití y escogieron la ciudad de Colón como su ubicación para hacer la filmación de lo que era Haití. Esta casa todavía existe, es de la época de la construcción del canal. Este año, en agosto, cumplimos 100 años de haber construido el canal, pero esto es el tipo de casa que tenemos hoy día en la ciudad de Colón. Esta foto la saqué de un artículo del New York Times que se hizo el año pasado, donde fui entrevistado por el reportero en su momento y lo usó para ilustrar el contraste, y por eso yo también quise hacer el contraste de lo que es la ciudad de los rascacielos con una ciudad de miseria. Mi visión para lo que es Colón Puerto Libre, hashtag Colón Puerto Libre, es tratar de crear los incentivos que permitan que se puedan rescatar una arquitectura, así como estamos en este lugar que había sido abandonado y fue recuperado para poder darnos a nosotros el gusto de poder estar aquí esta tarde gozando de esa arquitectura. Aquí tenemos un ejemplo de una arquitectura francesa colonial que está, como pueden ver, con un árbol creciendo en el techo. Y eso no fue con ideas arquitectónicas o jardineras, sino que está en el total abandono. Así que mi idea es tratar de combinar el casco viejo de Panamá, que el 31 de diciembre se aprobó una ley donde, como bien dije, la gente responde a incentivos, donde se permite hacer inversión libre de impuesto sobre la renta, impuesto de introducción de materiales de construcción, libre de impuesto de bien inmueble, una serie de incentivos que permite que el sector privado vaya y haga una inversión. Y yo, que viví en el casco viejo de 1985 a 1986, estuve ahí ayer y la verdad es que está irreconocible, producto de la inversión que ha recuperado una área de la capital que tenía muchos edificios bonitos en su tiempo, pero totalmente abandonados. Lo que quiero es vamos a tumbar el muro que separa la zona libre de Colón, de la ciudad de Colón, para permitir de que así como en Iquique, Chile, existe la posibilidad de tener una zona libre que se dedica al por mayor, también pueda existir un área comercial de venta al detalle, porque en Iquique, Chile, a cada ciudadano chileno se le permite hacer compra libre de impuestos por un valor de $500 cada 6 meses. En Panamá, ahora que yo regrese el domingo a Panamá, yo tengo el derecho de poder introducir hasta $2.000 por viaje libre de impuestos a Panamá. Y mi tesis es que si yo, que tengo la posibilidad de poder hacer eso, ¿por qué no podemos hacer lo mismo, así como Iquique, en Colón, para tratar de crear un emporio comercial de ventas al detal que permita entonces que se dé la inversión para recuperar un edificio como este, donde planta baja pudiese ser unas tiendas, el segundo piso pueden ser oficinas y después en el tercer piso apartamentos. Pero no todo Colón es como lo vemos en esta foto.
La que sigue, por favor. Este se llama el Hotel Washington, que está, y para que tengan una idea de lo que es el área, de lo que estamos hablando, son 6 avenidas y 16 calles, aproximadamente 2 kilómetros cuadrados, así que es una área bastante pequeña, compacta, trazada de una manera muy ordenada. Este hotel fue creado para recibir al entonces presidente norteamericano Theodore Roosevelt, primer presidente norteamericano que sale de los Estados Unidos para hacer un viaje internacional, y ese viaje fue a ver el progreso de la construcción del canal en su momento. También tenemos uno de los mayores puertos de Latinoamérica. Este puerto, el puerto de Manzanillo, está mirando a Colón. Para los que no saben, la cantidad de contenedores que se mueven en Panamá es superior a cualquier país de Latinoamérica, incluso Brasil. Estamos por encima de 5 millones de contenedores anuales, donde obviamente se aprovecha el paso del canal para poder de ahí entonces hacer un hub de recepción y redespacho de contenedores. También tenemos un puerto de cruceros. Este puerto se llama Colón 2000, y ahí tenemos líneas como Carnival Cruise Line, que por ejemplo la gente de Carnival Cruise se dio cuenta de que para mucha gente es difícil poder conseguir una visa a los Estados Unidos para poder irse a Fort Lauderdale o a Miami para montarse en el crucero para darle la vuelta al Caribe. Muy astutamente esta gente dijo, bueno, lo podemos hacer en Panamá. Copa Airlines, que tiene 65 vuelos diarios de toda Latinoamérica, uno puede llegar y se monta en el crucero, y esto ya lleva 5 años de estarse dando en la ciudad de Colón. Y bueno, la zona libre, como les dije, 900 hectáreas pegadas a la ciudad. La foto a la izquierda es en la esquina sureste de la península de la ciudad de Colón, y es donde empezó en 1948 con unas 3 o 4 empresas, pero que hoy día, como bien les dije, son 30.000 empleos. El canal apenas contrata 10.000 personas, así que para los que pueden medir las repercusiones de una zona libre versus el canal, claro, el canal tiene la fama que se ha ganado, pero nosotros tenemos un impacto que representa aproximadamente el 8% del Producto Interno Bruto Nacional. Esta es una vista interna a lo que es la zona libre. Lo que vemos acá es el área donde están los showrooms, donde los mayoristas de toda Latinoamérica llegan y hacen sus compras y despachan cantidades por contenedor para ser redespachado. El origen de la mercancía que se vende en la zona libre es 80% asiático. Estamos hablando de lugares como lo es la fábrica del mundo, que es China, pero donde hemos visto que China se ha encarecido en la medida que el desarrollo ha hecho que se permita un mayor bienestar en ese país. Se han ido desplazando las fábricas a otros lugares como lo pueden ser Vietnam. Los dueños del puerto que vimos en la filmina anterior tienen la concesión del manejo de los 2 puertos en Ho Chi Minh City y Hanoi en el norte. Octubre de 2012, el presidente Martinelli, el actual presidente, decidió que para poder cerrar una brecha fiscal iba a vender los terrenos de la zona libre. La zona libre es una concesión del Estado hacia los usuarios. Nosotros alquilamos el terreno, la administración es una entidad gubernamental a quien mensualmente se le pagan los alquileres sobre los terrenos que ocupamos. Y la brillante idea del presidente en su momento fue, ahí hay una oportunidad de recoger varios cientos de millones que nos puede ayudar a cerrar la brecha fiscal. Esto motivó un amotinamiento por parte de los ciudadanos de Colón, que sintieron que esto era vender algo que era de ellos. Lastimosamente, después de 2 semanas de disturbios y 5 muertos, el presidente desistió de ese interés, pero lo que sí creó fue una oportunidad donde yo, como presidente de la Asociación de Usuarios en ese momento, junto con el presidente de la Cámara de Comercio de Colón,
nos sentamos a pensar qué podíamos hacer nosotros porque pensábamos que ya la ciudad había tocado fondo producto de esta situación tan trágica. La próxima. Fueron 2 semanas difíciles, una situación caótica, pero que, como digo, no hay mal que por bien no venga, nos permitió tener una oportunidad para poder conversar con la Cámara de Comercio de Colón y la Asociación de Usuarios, viendo una coyuntura muy similar a la de 1948, cuando se dio la coyuntura de la creación de la zona libre en su momento. Así que estamos nosotros en conversaciones, ya hemos hecho presentaciones a los 3 candidatos, donde le hemos dicho de que Colón Puerto Libre, que hoy día es una letra muerta que fue aprobada más de 20 años, pero nunca implementada, debe ser hecho realidad. La próxima. Esto es una foto de los años 40 de una área que se conoce como la Avenida del Frente de la ciudad de Colón, y donde muchos de los dueños de estas tienditas hoy día son sus nietos los que están en zona libre vendiendo a Latinoamérica. Y aquí creo que pueden reconocer al señor, que es una foto cuando él se bajó de un crucero en Colón para hacer compras en la ciudad de Colón. Así que mi visión de Colón Puerto Libre es tratar de incorporar incentivos que hagan que la gente responda a esos incentivos para poder hacer inversiones que nos permitan recuperar una ciudad golpeada, abandonada a la suerte de sucesivos gobiernos que no han sabido poder rectificar el rumbo. Gracias. Gracias. Le repito, estamos tuiteando con el hashtag No es casualidad, los highlights de la conferencia, los puntos más importantes, así que nos pueden seguir en Twitter o decirle a las personas que no nos han acompañado que busquen el hashtag símbolo de numeral No es casualidad para los puntos más importantes de la conferencia. Por favor, quienes quieren hacer preguntas, en este momento los jóvenes les están pasando para eso. Y voy a invitar a Gloria Álvarez para que se nos una. Un aplauso, por favor, porque ya van a seguir con nosotros. Muchísimas gracias, Urs, por tremenda presentación. Yo creo que las imágenes hablan más que las palabras, y sobre todo para el guatemalteco, porque como tú sabrás, históricamente Guatemala era la Capitanía General de Centroamérica, y desde ese momento a Guatemala se le enseñó que el país más poderoso económica, social, culturalmente, de todo el Istmo, era Guatemala. Hoy por hoy, el PIB de Panamá rebasa el PIB de Guatemala 3 veces. Hoy por hoy, el nivel de escolaridad de Costa Rica es 5 veces mayor que el de Guatemala. Hoy por hoy, El Salvador está produciendo muchas más manufacturas, casi que al doble que Guatemala. Ya nosotros, hace rato, dejamos de ser la nación líder de Centroamérica. Sin embargo, no lo vemos, porque cuando nos hablan de desarrollo económico y nos ponen ejemplos de Estados Unidos o de Europa, lo vemos como algo que no es propio, que el mercado es una copia occidental, que eso viene impuesto de otros lugares. Y como a veces nos han puesto ejemplos que están más lejanos, cultural o históricamente de nosotros, se nos ha olvidado voltear a ver lo que están haciendo nuestros países vecinos y cómo estos países han podido dejar atrás conflictos armados, problemas entre sus naciones, y no es que tengan todo solucionado, porque como tú nos explicabas, pues obviamente siguen habiendo retos. Pero también en estos países podemos nosotros encontrar algunas vías, algunas luces de cómo poder hacer en Guatemala para lograr ese progreso económico. Y que no solo se trata de tener más dinero, porque tampoco es de venir y decir, bueno, pues imprimamos más papel y que haya más inflación. No, se trata de realmente lograr productividad dentro del país, lograr que cada persona pueda realmente desempeñarse
dignamente en el trabajo que esa persona libremente escogió. Entonces me gustaría que nos comentaras tú, en la sociedad panameña, cómo se ha ido estos últimos 40 años y ahora últimamente, cómo se han ido permeando esos cambios, y que nos cuentes un poco también del rechazo que han tenido, porque es normal. Cuando hay progreso, hay descontento. Cuando surgió la computadora, mucha gente que solo sabía escribir a máquina se quedó desempleada. Cuando surgió el teléfono celular, los teléfonos de línea, pues sus ventas se fueron por el suelo. Cuando salió la cámara digital, Kodak se fue a la quiebra. Entonces, el progreso, naturalmente, siempre va a requerir que el ser humano se le ajuste y se modernice. Y eso ha sido así desde que inventamos la rueda y el juego. ¿Cómo entonces la sociedad panameña ha podido superar esos desafíos que todavía en Guatemala pues, es un reto? Vamos por partes. Hoy cuando llegué, que me bajé del avión y estaba caminando, me acordaba de unos amigos que eran miembros del Parlamento Centroamericano. Y eso en Panamá es un chiste, porque el Parlamento Centroamericano se ha vuelto inútil, porque nosotros como ISMO lo que necesitamos hacer es crear una integración, porque solitos no vamos para ningún lado. Nosotros solitos no somos ni Colombia en cuanto al tema de tamaño del Estado. Entonces, me siento un poco frustrado porque nosotros en Panamá, para efecto de poder firmar el Tratado de Libre Comercio con Europa, fue exigencia de Europa de que nosotros nos adheriéramos al acuerdo centroamericano, porque ellos no iban a firmar un Tratado de Libre Comercio solo con Panamá. Así que estamos en el proceso de integración y lo que hemos visto es que la cantidad de burocracia que existe en el Cauca es una cosa impresionante. Entonces me siento un poco frustrado porque creo que tiene un buen punto en la medida de que nosotros solo tenemos que mirar en el vecindario a ver ejemplos de éxito. Estuve yo en noviembre, a finales de noviembre, dando una charla sobre los sedes en Honduras, donde hay un movimiento dentro de Honduras de lo que han tratado de hacer, porque la zona libre, con todo lo que yo he dicho, que son 30.000 empleos, 15.000 millones de exportaciones, todavía es una dependencia política del Estado, donde el administrador, el gerente de la zona libre es un nombramiento político y no es por su capacidad de administración, sino por su afinidad política con el gobierno de turno que queda nombrado como el gerente de la zona libre. Y lo que hemos visto es que otras zonas especiales en Panamá sí tienen un gerente profesional que está tratando de gerenciar un lugar y donde nosotros carecemos de ese apoyo en la medida de que el Estado no está tan compenetrado con la realidad de la zona libre como para manejarlo como una empresa, como lo debiera ser, porque son 100 millones de dólares anuales que nosotros pagamos en tasas, alquileres, formularios y distintos impuestos que son pagados al Estado central, pero eso no retorna en la misma proporción hacia la ciudad. Así que cuando a nosotros se nos señala de ser responsables de la suerte de la ciudad, lo que nosotros decimos es que es una habilidad política del gobierno central de poder señalarnos a nosotros como los culpables cuando lo que debiéramos de nosotros es voltearle el espejo hacia ellos para decirles, señores, ustedes lo que están tratando de hacer es la habilidad política para decir que la fiebre está en las sábanas. Así que el rechazo creo que es producto de una falta de educación, lo mencioné en el preámbulo. Lo que necesitamos nosotros urgentemente es poder crear, porque el mundo que nos viene encima del Internet, les recomiendo a los que puedan comprarse el libro del economista norteamericano Tyler Cowen, C-O-W-E-N. El libro se llama Average is Over, lo que significa que la brecha entre ricos y pobres se seguirá abriendo en la medida de que la gente que puede, junto con tecnología, seguirá
aprendiendo, mientras que nosotros con nuestras fábricas de miseria, que es el sistema de educación pública en nuestros países, solo son fábricas de miseria. No están preparando a nuestros estudiantes para el mundo moderno. Lo que están haciendo es creando un lumpen que lo único que termina haciendo es un grupo de gente que se mueve fácilmente por parte de nuestros políticos para poder entonces moverlos a la hora del voto que ocurre cada 4 o 5 veces al año. Así que tu punto yo creo que es muy importante. No hay que mirar a Europa, no hay que mirar a los Estados Unidos, miremos a nuestro entorno y veamos qué es lo que se está haciendo bien y copiémonos. No hay nada malo en copiarse. Hablando de eso, una de las dicotomías que tiene el guatemalteco y que tú la escuchas cada 4 años cuando es proceso electoral es el enojo que tenemos con el Estado. Todo el mundo dice, sí, los políticos, el Congreso siempre sale en las encuestas como la institución política con menos prestigio, la que menos respetan los guatemaltecos, pero al mismo tiempo ese rechazo al Estado, cuando le preguntas a las personas quién debería encargarse de la educación, quién debería encargarse de la salud, quién debe poner las reglas económicas, es también el Estado. Entonces vivimos como una relación amor-odio donde estamos enojados con las leyes, con la burocracia, pero en nuestra conciencia lo que quisiéramos es más de ese gobierno para que nos siga diciendo por dónde caminar. En tu experiencia, ¿cuál ha sido el rol del Estado en la zona franca en Panamá y qué ha aprendido el Estado a hacer mejor? Ahora mismo estamos confrontando una coyuntura muy difícil de la zona libre de Colón porque Venezuela y Colombia representan el 40% del negocio de la zona libre. Venezuela, como lo dije, es una economía donde el que tiene bolívares en el bolsillo lo gasta lo más rápido posible porque es una moneda que se está devaluando casi a diario, donde ya el nivel de consumismo se ha vuelto a tal grado donde lo que tú tengas, gástalo. Eso lo que crea es un deseo de importaciones, pero el problema es que el Estado no ha podido conseguir los dólares que son necesarios para poder pagar esas compras. Así que se nos ha colapsado Venezuela y Colombia. Juan Manuel Santos, el presidente de Colombia, está buscando reelección y para hacerle favores a su sector productivo doméstico en calzado y confecciones, que son 2 de nuestros rubros muy importantes, nos ha puesto trabas a la importación de esos productos donde encarece el producto más arriba de la producción doméstica. Así que lo que estamos viendo nosotros es que el gobierno no nos ha podido apoyar porque ni Juan Manuel Santos ni el presidente Maduro de Venezuela han escuchado lo que han sido las visitas del presidente Martinelli. Lo que le estamos pidiendo al gobierno, oye, permítenos por las reglas del juego que nos permitan entonces a nosotros hacer la inversión, así como lo fue la zona libre, ese grado de inversión producto de una inversión en un sector donde ha sido incentivado, porque para los que no conocen cómo funciona fiscalmente, el producto que llega de China y para en la zona libre para luego ser exportado, por ejemplo, acá a Guatemala, es considerado por parte del gobierno panameño como una venta extraterritorial y fiscalmente Panamá ve cualquier ingreso extraterritorial como exento. Eso ha sido lo que ha creado el motor que ha permitido el desarrollo que tenemos hasta el día de hoy y efectivamente tenemos un bache en el camino donde estamos viendo una desaceleración de la venta y donde le estamos pidiendo al gobierno, por favor, hagamos algo tipo Colón Puerto Libre que nos permita crear el doble propósito de mayor inversión para expandir el área de zona libre geográficamente y para darle esperanza a una ciudad como la de Colón, golpeada después de tantas décadas de abandono. ¿Qué necesita una zona franca para conseguir apoyo como idea? En el caso de Panamá, ¿quiénes fueron las personas detrás de poder decir, pues sí, la verdad es que esta es una buena idea, hagámosla? La Cámara de Comercio de Colombia en 1948, producto se acaba la Segunda Guerra Mundial en el 45 y lo que pasa es que de repente ya
lo que era bueno para el mundo era malo para Colón, porque Colón vivía de una economía de tránsito, de movimiento de tropas norteamericanas, que se movía desde el Pacífico al Atlántico o viceversa, y eso lo que creó fue una caída dramática, una recesión local en la ciudad, y lo que requirió fue una visión de una Cámara de Comercio de Colón, que lo que hizo fue buscar a un asesor externo que les trajo la ley de Free Trade Zones norteamericana, que luego entonces fue implementada como una ley, y ahí fue la visión de un grupo de comerciantes colonenses junto con un Estado que dijo, probémoslo, y que ahora 65 años después representa una fuente de ingresos para más de 30.000 empleados directos. Excelente, tenemos muchas preguntas. Entonces vamos Voy a tratar de ser breve para poder evacuar todas las preguntas. Ok, dicen por acá, ¿cuál es el acompañamiento sociocultural que se le está dando a los habitantes en Colón a la par del desarrollo económico? Bueno, el problema es que no hay desarrollo económico, y eso es parte de la estrategia que tengo yo junto con la Cámara, es tratar de que eso sea, así como en el casco viejo de la capital, ha sido un esfuerzo del sector privado donde se reconoce que efectivamente la parte socioeconómica también tiene que ir acompañada del desarrollo económico, donde hay personas que tienen que ser insertadas en una nueva forma de vida que no es lo que ha sido la pobreza y la miseria que caracteriza. Así que definitivamente parte del programa que nosotros estamos tratando de buscar es un abanico de apoyo, no solamente de parte del sector comercial, sino también por parte de las iglesias, tanto católicas como las carismáticas, como lo es las instituciones del gobierno como Ministerio de Vivienda y Desarrollo Social y el Ministerio de Educación, porque también tenemos una visión de que queremos tratar de hacer experimentos en educación que permitan que nosotros podamos romper ese ciclo vicioso de la pobreza de lo que es la juventud colonense. Excelente. Otra pregunta dice, usted habló de que la gente responde a incentivos, lo cual se verá reflejado en esta área que desean desarrollar. ¿Cómo piensan involucrar a la ciudadanía? Lo que hemos visto en el casco viejo de la ciudad de Panamá y en lo que es el centro comercial Los Pueblos, para que no lo conocen, búsquenlo en Google, es el centro comercial más grande de Latinoamérica, donde se ha creado una combinación de una estación de bus, terminal del metro que se inaugura ahora en un par de meses, los buses que van hacia el interior y en la ciudad, más el metro, más el aeropuerto doméstico, más tiendas y supermercados han creado un hub donde se crea una empleomanía que para mí es parte de la visión que tengo yo, que para las personas en Colón puedan ser incorporadas a lo que es todo ese andamiaje de personal requerido no solamente para la parte comercial, sino turística. Esta peatonal de acá yo creo que es un buen ejemplo de cómo se ha recuperado una área que fue abandonada y que hoy día tiene un movimiento comercial bastante interesante. Otra pregunta nos dice, en Honduras se presentó el proyecto de ciudades modelos, pero la oposición al partido oficialista, promotor de la idea de dichas ciudades, estimó que con ese proyecto se pierde la soberanía nacional. Inclusive la Corte concluyó que dicho proyecto es inconstitucional. ¿Podría hacer un comentario al respecto? Sobre todo porque eso es algo que no solo pasa en Honduras, sino es súper sabido que en cualquier parte del mundo, cuando quieren dificultar el comercio, siempre es la soberanía nacional se va a ver afectada. ¿Cuál es tu opinión al respecto? La ley de sedes efectivamente ha sido aprobada 2 veces a nivel de Constitución, fue firmada y respaldada por el actual presidente de Honduras, que fue electo en diciembre. Así que es una ley donde el concepto efectivamente lo que ha tratado de hacer es que si lo que estamos hablando en el caso de lo que entiendo del concepto de Honduras es buscar la inversión extranjera, la inversión extranjera no va a venir a nuestros países cuando saben que van a ser sometidos a una justicia tropical, como yo le digo.
en el sentido de que hoy puede ser una decisión, mañana otra. Y lo que pasa es que rule of law es esencial para cualquiera que va a venir a hacer una inversión multimillonaria y donde busca recuperar eso mínimo en 10 años. Entonces, lo que dicen que es pérdida de soberanía, yo lo analizo desde la perspectiva de lo que se está buscando es extraer la parte legal de lo que puede ser una arbitrariedad corrupta en muchos de los casos de nuestros países, donde la ley realmente no es porque lo que dice en el libro, sino es al mejor postor. Otra de las preguntas es, ¿por qué la necesidad de contratar mano de obra extranjera y no nacional para trabajar en Panamá? Porque el desempleo es del 4.5% y estructuralmente es imposible llegar a cero, porque tenemos gente en transición, tenemos puestos donde no hay gente capacitada localmente y se tiene que buscar afuera. Tenemos que dejar un poco, y yo es lo que critico en los Estados Unidos, hay una conversación muy nefasta en contra de la inmigración extranjera a los Estados Unidos. La fortaleza de los Estados Unidos se creó con inmigrantes y fronteras abiertas es lo que permite que entren los mejores. El inmigrante es el mejor ejemplo de una persona que ha decidido tomar una decisión de irse de su país natal para ubicarse en otro lugar a buscar mejores momentos y termina siendo una persona que también hace devolución de ingresos hacia su país. Así que yo soy partidario de fronteras abiertas porque lo que va a hacer es que va a venir el mejor para el puesto. No con eso estoy diciendo de que es una discriminación en contra de los panameños, lo que está haciendo es abriendo la oportunidad a otros a que vengan a buscar empleo en Panamá. Sí, sumando algo a tu comentario, en Guatemala el ingreso número 1 que tenemos de dólares, de divisas, es por los inmigrantes, que ya hay aproximadamente 1.5 millones de guatemaltecos viviendo en Estados Unidos, pero también algunos en Europa, y ese es nuestro ingreso número 1, no es el turismo, no es ninguna producción nacional, sino es realmente los inmigrantes. Y que tal vez no solo es que se van a buscar buenas oportunidades, sino se van a buscar reglas claras, en un lugar donde no se las estén cambiando a cada rato, donde no le hagan la vida difícil, donde para poder poner una empresa no sean colas y trámites y burocracias, en fin. Otra pregunta dice, ¿cuáles cree usted son los desafíos de la región centroamericana? Esto para poder trabajar en conjunto como una sola región y subir así los índices económicos, de educación o combate de la corrupción y poder romper con esa cadena de historia que se ha tenido desde que Guatemala fue élite económica. Yo pienso que el flagelo número 1 que tenemos es el consumo de drogas en los Estados Unidos. Nosotros somos países de tránsito de lo que es la producción en el sur y el consumo en el norte. Y el desborde de ese producto en nuestras sociedades que crea una situación dramática de inseguridad. Yo soy proponente de legalización, de despenalización de lo que es el consumo de drogas en los Estados Unidos, porque yo creo que suficiente sangre hemos puesto nosotros como países en nuestra región, que lo que ha causado es llanto y dolor en nuestra sociedad, y donde vemos situaciones como los maras, que son flagelos que han nacido producto de ese tráfico de drogas. Para los que no lo conocen, los insto a que lean un poco más sobre lo que ha sido un experimento portugués. Portugal despenalizó el consumo de drogas y lo está atacando como si fuera un problema social, médico y no algo de salud más que un crimen. Y han tenido ya 10 años desde que se implementó y los índices son muy favorables. No, incluso pues Holanda, que también tiene despenalizadas ciertas drogas, está cerrando cárceles por falta de criminales. Dos preguntas hay acá. ¿Por qué es que se generan desempleos? ¿Y cómo se puede mejorar o qué se debe hacer? Esa es la primera. Y la segunda, ¿cómo un ciudadano puede informarse si nuestros ministros, maestros, no nos dan información? Ellos no saben de estos temas.
Me gusta la segunda, vamos a empezar por la segunda pregunta. Yo estoy fascinado con este movimiento. El Internet es la cosa más increíble que nosotros estamos viendo en nuestra época. Para los que me conocen en Facebook, yo entré en Facebook originalmente para echarle lobo a mis hijos y terminé siendo un adicto al Facebook, donde lo uso como un medio para poder diseminar información sobre temas que me interesan. Y de una forma gratuita, yo tengo amigos en Sudamérica, en África, en Europa, en China, en los Estados Unidos, que jamás hubiera podido yo conocer. Y donde ya voy por casi 1.800 amigos, entre comillas, donde hemos logrado nosotros crear una red de conocimiento. Otro libro que me fascina, The Beautiful Tree, es un libro escrito por el autor, y ahora mismo se me escapa, James Tully, T-O-O-L-E-Y. James Tully, como un académico británico, se dio la tarea de viajar por la India y África y se dio cuenta de que la educación privada existía en los hogares más humildes de esos países. O sea que la educación privada no es la escuela esa británica inglesa que podemos tener nosotros de repente una idea en nuestra mente. La educación privada, nosotros como padres lo que estamos buscando es lo mejor para nuestros hijos, y en esos países James Tully, en este libro The Beautiful Tree, detalla la realidad de lo que es la educación en tiempos modernos. El Khan Academy, no sé cuántos de ustedes conocen el Khan Academy, un señor que tenía 2 sobrinitas, él como un banquero de inversión en Nueva York y las sobrinitas en Nueva Orleans que estaban pasando páramos con cálculo, él se dio la tarea de por YouTube a darle a ellas clases y terminó siendo un hit donde el señor Bill Gates invirtió $10 millones en su esfuerzo que se llama Khan Academy. Así que la pregunta de ¿qué podemos hacer? Tenemos que liberar la educación. No podemos seguir con estas fábricas de miseria, y no lo digo jocosamente. Nosotros estamos creando analfabetas prácticos para el mundo moderno. ¿Qué podemos hacer para la inversión? Que fue la primera pregunta. El crecimiento es lo que acaba con el desempleo. El crecimiento es producto de la inversión. Donde hay oportunidades se dará esa inversión. Donde no hay oportunidades no se dará esa inversión. Y es así de sencillo. Inversión trae mejoramiento político, socioeconómico, y Panamá yo creo que es el mejor ejemplo, donde nosotros hoy día tenemos un PIB que está creciendo de manera vertiginosa, donde tenemos el 4.5 de desempleo. No somos ninguno de problemas, como bien lo vieron en la presentación, pero así es como combatimos el desempleo, creando oportunidades y más trabajo. No sé si estás enterado que en Guatemala se está discutiendo el corredor seco. No sé si has escuchado acerca de esta idea. La pregunta es, ¿cree usted que el corredor seco es una buena respuesta a la tan necesitada evolución económica de Guatemala? ¿Y en qué medida podría afectar este corredor al canal de Panamá? El corredor seco, escuché sobre el corredor seco y también he escuchado sobre el esfuerzo de Nicaragua. Y creo que Nicaragua, como ejemplo de lo que es el canal, porque perdieron la primera oportunidad en 1898 cuando el Congreso norteamericano firmó, fue con Panamá en vez de Nicaragua. Pero también Mariel, en Cuba, hemos visto cómo Raúl Castro ha creado una zona económica especial para crear desempleo, y lo más jocoso para mí, lo más cómico, es que él dice que estamos creando incentivos para que las personas se motivan a invertir en Mariel, Cuba, porque reconocemos que nuestra situación acá no es la mejor para promover la inversión. El canal seco puede ser una oportunidad para crear inversión, y la competencia es buena, porque en la medida de que hay un monopolio, como los estudiantes de economía saben, donde hay un monopolio hay oportunidades de poder cobrar lo que uno bien le dé la gana, y la competencia lo que creará es oportunidades para que la persona que va a comprar esos servicios tenga por lo menos opciones.
Así que, dicho no por mí, sino por el administrador del canal, el canal de Nicaragua, bienvenido, el canal Seco, bienvenido. Cualquier oportunidad donde se da una inversión y que ese inversionista tenga la esperanza de poder recuperar esa inversión, bienvenido. A modo de comentario, nos hacen aquí una imagen de la fuente de la revista América Económica, La Banca, donde nos ponen el crecimiento económico de Guatemala y de Costa Rica, mientras que el de Panamá es de miles de millones. Y él pregunta, ¿por qué? Les cuento que Surce, en 10 minutos, tiene que salir corriendo para la Antigua, porque realmente vino a Guatemala a estar en un evento allá a las 6 de la tarde. Entonces, lo tengo que soltar. Me quedan 2, 3 preguntas para ti, y luego un montón que están dirigidas hacia mi persona. Yo con mucho gusto se las respondo, pero vamos a dejar que Surce salga a las 4 y después entonces ya nos quedamos un ratito más, si les parece. La siguiente pregunta dice: el sistema de educación crea empleados sumisos y compradores compulsivos en lugar de emprendedores. ¿Es posible un cambio al enfoque del sistema de educación? A mi comentario de competencia, yo creo que hay de todos los colores y los sabores. Lo que tenemos que hacer es romper con la hegemonía de lo que es la educación pública, que lo que hace es crear, vuelvo y lo repito, fábricas de miseria. Así nuestros países no van a progresar. Así que yo no sé de los sumisos, yo no quiero que nadie piense como yo. Obviamente tengo mi punto de vista, pero lo que es importante es que piensen, estudien, lean. Es importante buscar opciones y con el sistema público que tenemos, lo menos que van a hacer es ponerse a pensar, porque lo están haciendo poniendo a hacer tablas y cosas que no lo preparan para el mundo moderno. La siguiente pregunta es: ¿qué hago yo como persona individual para ir hacia adelante y progresar en un país en donde la mayoría de la población te pone piedras de tropiezo? Cuando tengo claro que el cambio empieza primero en mí, pero sientes que vas en contra de la corriente. Muy buena pregunta. Definitivamente que yo en lo personal, y eso se lo digo a los Students for Liberty, llevo 4 años en la Fundación Libertad y yo era un ejecutivo que trabajó en ese momento, ya llevaba 25 años en la zona libre, y qué iba a cambiar yo. Pero siempre he pensado de que uno no puede o no tiene el derecho de criticar si no está dispuesto a remangarse y hacer algo. Y ese algo tiene que ir en la medida de que haga coherencia con tu modo de pensar. Y si no hay coherencia interna, no importa lo que alguien diga de afuera, porque no vas a poder lograr tu proyecto personal. Así que la coherencia empieza con lo que uno siente y piensa, y de ahí entonces es buscar, y por eso yo creo que el Facebook es tan revolucionario, crea las oportunidades para encontrar gente que piensa como tú, donde puedes entonces reunirte y buscar y la manera de poder ampliar ese círculo de amigos para tratar de hacer un cambio. Yo lo hice porque me apasiona, y lo que he encontrado felizmente ha sido mucha gente que piensa como yo y donde hemos tenido la oportunidad de hacer proyectos interesantes. Y como les digo, Colón Puerto Libre suena a locura, pero estoy encontrando adeptos y me siento muy entusiasmado de que podamos lograrlo. Y la última pregunta, Surce, antes de que te tengamos que soltar. Pregunta: ¿cómo puedo integrar una empresa sin ser una persona exigente, pero tampoco hacer una persona que deje que la gente se duerma o malacostumbrarse? Yo creo que el emprendimiento, gracias. El emprendimiento es algo que se aprende, no es algo como escuchaba un podcast el otro día, no es que de repente me levanto y digo voy a ser emprendedor, no, eso hay que estudiarlo, y vuelvo a lo mismo, educación es tan esencial, pero lo que hay que hacer es que la creatividad viene producto del estudio, así que ¿cómo lo hace uno? Leer. Una de mis grandes frustraciones es que en este camino de la educación continua, porque la educación no termina cuando uno se gradúa de secundaria o de la universidad,
el camino, el mundo está cambiando tanto que uno tiene que leer todos los días, pero el problema es que tengo el cerro de libros, donde entran más de lo que voy eliminando, pero hay que aprender, hay que leer, y de ahí es donde viene el conocimiento y la innovación. Excelente, pues esa era la última pregunta que tenía para ti. Muchísimas gracias por acompañarnos sobre Spearpoint, de verdad. Yo creo que no hay mejor manera de aprender que uno dándose la oportunidad de escuchar diferentes puntos de vista y así poder llegar uno a sus propias conclusiones. Creo que tu presentación nos demostró con imágenes, con números, con datos reales, comprobables y que cualquiera puede verificar las cosas que están haciendo que Panamá esté progresando. Los números no mienten y la realidad pues está también dándole a cada país lo que ese país en retorno ha hecho con sus decisiones. Muchísimas gracias de verdad y todos los éxitos con ese nuevo reto para la nueva zona libre. No, gracias a ti y al MCN por este esfuerzo y un gusto de estar de vuelta acá en Guatemala. Tienen un país muy bonito, por favor, protéjanlo y hagan que crezcan. Sobre Spearpoint, señoras y señores. Bueno, a las personas que hicieron preguntas les queremos regalar una agenda, la agenda del ciudadano como nosotros la llamamos. Entonces, si hicieron pregunta, por favor allá afuera esperen su obsequio porque se las vamos a estar entregando. Yo me voy a quedar por acá porque entraron algunos papelitos dirigidos hacia mi persona y yo con muchísimo gusto pues voy a tratar de responder las preguntas, así que empecemos. Lástima que no podemos tener un micrófono inalámbrico. El problema económico social es un problema del Estado. ¿Cuál es la supuesta solución en un gobierno como el de Guatemala? ¿Cómo se esperaría esto cuando está en manos de quienes no quieren esa solución? Requiere una respuesta concreta, no imaginaria o elucubrativa. Yo no creo que el problema económico y social de Guatemala sea cuestión del Estado. Yo creo que es cuestión de todos los que estamos en este país, para empezar. Porque al fin y al cabo el Estado es... a mí me da risa cuando la gente dice el Estado como que fuera aquel ente en un platillo volador que va a venir y va a bajar y va a... El Estado no es más que un cúmulo de individuos, un montón de individuos que están ahí para desempeñar diferentes trabajos. Y como individuos responden a incentivos. Y cuando en un país es más fácil ser corrupto, ser ladrón, robar y hacer la mafia, lo vas a hacer, porque la naturaleza humana es la naturaleza del mínimo esfuerzo. En un país donde te es más fácil ser correcto, no tirar basura porque te van a multar, no pasarte un semáforo rojo porque te van a multar, las personas, su sentido común las lleva a portarse mejor. ¿Qué pasa dentro del Estado? En mi opinión personal, el Estado está diseñado para mantener dentro del mismo a personas que se sustenten de la ineficiencia del sistema y de su burocracia. Por ejemplo, la vez pasada yo agarré el organigrama del organismo ejecutivo para hablar cosas concretas. El organismo ejecutivo tiene 13 ministerios y 14 secretarías. Me encontré que dentro de los ministerios y las secretarías había 4 distintas oficinas para la juventud, había desperdigadas 2 para los derechos de la mujer, había una para la educación, pero también está el Ministerio de Educación. En fin, una duplicidad de funciones, una cantidad de oficinas que no necesitamos, que simplemente hacen más complicado el proceso. Y entonces, a modo de ejercicio, que les recomiendo a cada quien hacer lo mismo, agarré ese organigrama y empecé a ver como que fuera un rompecabezas, cómo hacer esta vaina más simple y más sencilla. Agarré todas las secretarías y agarré todos los ministerios y empecé a agrupar las cosas que para mí hacían sentido en mi cabeza, como por ejemplo un Ministerio de Salud y Educación. Así tenés un ministerio que todo lo que haga en salud va coherente con lo que se está educando. Si vos en salud estás interesado en que no haya desnutridos, vas a estar en las escuelas enseñando cómo cuidar tu cuerpo, vas a enseñar biología. Un ministerio de turismo y negocios. ¿Por qué? Porque si queremos traer turistas, no solo traigamos mochileros que gastan 20 quetzales al día, traigamos turistas que luego vean en nuestro país posibilidades de inversión. Ahora, esa fui yo en lo personal y al final me quedé con un ejecutivo que en vez de tener una oficina de relaciones públicas en cada ministerio,
Oficina de Relaciones Públicas y 6 ministerios. Y todas las secretarías absorbidas por las funciones. Cada quien puede hacer lo mismo. Mucho del sistema que tenemos fue un sistema que en 1985 impusieron. ¿Y por qué lo impusieron? Porque veníamos de un pasado de dictadores. Tenemos que entender la coyuntura del sistema que tenemos. El sistema que tenemos fue creado para que no hubiera caudillos, pero por protegernos de un caudillo nos dejaron 158 en el Congreso, que hacen lo que les da la gana. Entonces, con eso me quedo en esa pregunta. ¿La legalización de la marihuana reduciría la pobreza, generaría empleo? Por supuesto que sí, y no porque lo diga yo. Si tú legalizas una droga en un hemisferio o en un continente donde casi en ningún lado es legal, vayan ahorita a ver lo que está pasando en Uruguay. Tú puedes crear una nueva clase de empleo que tenga nuevos restaurantes, nuevas cafeterías, que tenga nuevos comercios. Encima tenés reglas claras de cómo vender eso, porque cuando vos traes un producto a la legalidad, lo sometes a reglas, a que pague impuestos, a que no puede estarse anunciando en las puertas de las escuelas, a que no puede pagarse el dealer a venderle a niños menores de edad. Hay reglas. Que si generaría empleo, por supuesto, generaría turismo. ¿Cuánta gente no quiere llegar a un país a estar en paz y que no lo molesten por el porro que se quiere echar? ¿Y qué mejor que ese país fuera Guatemala? Ahorita ya lo está haciendo en Uruguay. ¿Por qué la sociedad guatemalteca, consciente de la problemática y sus responsables, no ha habido un levantamiento como sucedió en 1944? En 1944 no hubo un levantamiento, hubo un movimiento citadino. No se levantó la nación entera. No estaba Turquiapa, Boletenango, Petén y todo el mundo aquí en la revolución del 44 sustantiva. Fue un movimiento que luego se esparció, eso sí. Que en Guatemala haya habido un levantamiento hacia qué. ¿Levantarnos para qué? ¿Para exigir qué? ¿Más Estado? ¿Más control? ¿Qué queremos? El problema es que si no sabemos qué queremos como nación y no tenemos claro hacia dónde queremos ir, es muy difícil que nos podamos unir, mucho menos levantarnos. Eso es mi opinión. ¿Qué problema creen que se debería resolver primero en Guatemala? ¿La seguridad o la educación? Pues por mí que se resuelvan todos, ¿no? Pero la seguridad, definitivamente. Un país donde vos no sos libre de caminar. A mí que me gustaría que hagan desde aquí y poder caminar hasta las Américas, libre y en paz, y no usar el carro. Pero ahora tenemos un metro. ¿Lograr la seguridad? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque ningún inversionista que sí se está jugando el dinero de su bolsa, no como los políticos que juegan con el dinero de alguien más, sino con el suyo propio, no se va a venir a un país donde las reglas no son claras, donde el día de mañana le puede cambiar completamente la historia, que es lo que pasa en Guatemala. Fíjense que ahora ese trámite ya cambió, fíjense que ahora tienen que ir a pedir ese sello. Entonces son ese tipo de cosas el que nosotros tenemos que ponernos a pensar y cuestionarnos, no hay nada mejor que eso. ¿Qué otras alternativas existen para mejorar la economía del país? Las redes sociales, la tecnología y el internet a vos te abren puertas a poder tener clientes en El Salvador, en Honduras, en Panamá, en Colombia. A pesar de que las cosas son difíciles en Guatemala, hay un mercado libre que se llama internet. Ahí no hay fronteras, ahí no hay gobiernos. Ahí vos haces de acuerdo a tu propia responsabilidad y vos manejás tu libertad como tú querás. Si tú en tus redes sociales bulleas a ciertas personas o las utilizas para el mal, es tu libertad y estás ejerciendo responsabilidad sobre esa libertad. Si tú las utilizas para crear conexiones con otras personas, para armar un negocio, también las puedes usar. Estamos en el siglo XXI y si bien es cierto que no todo el mundo tiene acceso a internet, una gran ventaja que tiene Guatemala es que mes a mes 15% más son las personas que van teniendo acceso a internet, ya sea en sus móviles o ya sea en un café. Entonces aprovechemos los espacios libres que nos quedan y si el internet es uno de ellos, utilicemos esa libertad, pero utilicémosla con inteligencia para que nos sirva de beneficio. Creo que el problema es que todo nivel socioeconómico excusamos a los pobres. ¿Cómo se cambia este paradigma? No todos los pobres son iguales, ni todos los ricos son iguales, ni todo el mundo es igual a nadie. Hay gente que nace en cuna de oro y no pone un dedo por su país. Hay gente que viene de muy abajo y llega a lograr muy arriba porque en su personalidad y en sus decisiones y en su individualidad, él decidió rajarse por eso. Hay otras personas que teniendo todo no hacen nada y hay otras personas que teniendo nada hacen todo. ¿Por qué puede haber pobreza? Yo, una de las razones por las cuales creo que se mantiene ese ciclo es porque a las mujeres se les niega a conocer cómo funciona su cuerpo.
Alguien que no conoce cómo funciona su cuerpo, ¿cómo lo puede administrar? ¿Cómo vos podés tener sexo responsable si ni siquiera sabes lo que es la menstruación? ¿Cómo vos podés no tener 18 criaturitas si a vos nunca te enseñaron que podías tener otra alternativa? Que viniste al mundo a ser mujer, pero ser mujer no significa condenarte solo a eso, a ser una máquina de bebés. Mejor es primero ser mujer, hecha, derecha y completa, y luego entonces ya vas a ser una mamá que le va a poder abrir la puerta a sus hijas para que ellas también sean su lugar. Pero en nuestro país, muchas personas están interesadas en que las mujeres no conozcan ni siquiera cómo funciona su aparato reproductivo. Y aunque no me lo crean, para mí esa es una de las causas de la pobreza. La desnutrición, esa es consecuencia. La falta de agua, esa es consecuencia. Pero ese es uno. ¿Qué hay más? Por supuesto. Y con esas, pues terminamos el conversatorio. Yo los invito a quienes quieran, vamos a estar un ratito ahí en Café Saúl, tomándonos un café, y será un gusto para nosotros pues discutir algunas cosas. Si quieren saber más sobre los libros que tenemos aquí, muchísimas gracias por haberse permitido a ustedes la oportunidad de escuchar y por haberse permitido a ustedes la oportunidad de adquirir información para que ahora cada uno decida y saque sus propias conclusiones. Que tengan una excelente tarde.